Gracias, muy buenas tardes, bienvenidos a todos a una nueva webinar. Recuerdo cuando la segunda semana, esa semana del 9 al 13 de marzo, pusimos en marcha todas estas webinars que prácticamente hacemos 2, 3 todas las semanas en el foro de recursos humanos. Las webinars, bueno, eran un elemento de comunicación. Sé que hay muchas, sé que hay muchos espacios webinar, pero tenemos que tener, los hombres y mujeres de comunicación y especialmente lo de recursos humanos, esfuerzo para hacer estas webinars realmente con contenidos interesantes, con mensajes, casi como si pudiéramos tocar presencialmente a todos los invitados y hacerlos cercanos, que va a marcar la diferencia de muchas webinars. Hoy, sobre COVID-19, la pregunta es, o la afirmación como la ponemos, pero lo digo en tono de pregunta, si estamos preparados para incorporarnos a nuestras empresas desde una visión emocional, física y mental. Recuerdo esa primera webinar con un buen equipo de personas de recursos humanos, como es el de Iguay y su director, José Luis Risco, que estuvo con nosotros, y fue una de las primeras empresas que aún todavía no estábamos en estado de alerta, mandó a casa a todos los empleados, montando un sistema, comunicación, recursos humanos, pues bastante elaborado. Y sí me acuerdo que en aquella webinar de hace casi 2 meses se habló del estado de las plantillas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nosotros hoy queremos en este entorno de webinar, entorno del club también de recursos humanos, con agradecimiento a OpenHR, a la Fundación Pons, a DKV, a App Spain, a Gympass y también a todos los seguidores del Foro de Recursos Humanos, que la verdad no nos estáis fallando en estos momentos y estáis muy pendientes todos de los contenidos de todos, que yo creo que es muy importante en estos momentos, ¿no? Nos jugamos mucho, el teletrabajo, está claro que estamos trabajando mucho más, lo estamos dando todo en el entorno laboral y de compromiso en las organizaciones. Está habiendo muchísima colaboración, pero ¿y la salud? Sería la pregunta. ¿Qué papel está jugando en todo esto? La física, la mental, el shock es importante, el impacto es importante, crisis sanitaria y crisis económica. Estamos teniendo ante la incorporación muchísima experiencia. No sé si estamos más cansados que hace 2 meses, no sé cuál es nuestro estado en cuanto a la colaboración con las empresas después de 2 meses. Habría que medir el compromiso después de 2 meses, habría que medir la expectativa después de 2 meses y, cómo no, habría que medir también un asunto que estaba presente hace 2 meses, como era la incertidumbre ante los próximos meses, ante la organización, sea el estado que sea de cada uno desde el punto de vista laboral, ¿no? La confianza juega un papel importante, la fatiga, el nivel de fatiga que tengamos también, y bueno, el empleado está en un papel prioritario, y cuando decíamos que hablábamos por o que trabajábamos por los empleados, el trabajar con los empleados, habría que subrayar mucho ese con los empleados, es evidente y va a marcar un antes y un después. Gestión y transformación, cómo lo están haciendo las empresas en materia de reputación también, hablando de la salud es muy importante. Ayer me decían también en otra webinar que uno de los roles y puestos de trabajo que están ya como perfiles, ya están buscando a coordinadores de salud y bienestar en las empresas. Es un rol que está ahí y que lo están buscando las organizaciones. La salud va a jugar un papel importante con la disyuntiva que esta crisis pasará, el impacto quedará y el COVID-19 y la crisis sanitaria estará en nuestras mentes y nuestra forma de actuar. Es verdad lo que se dice, es típico y tópico. Ya nada será como antes. Pues esa introducción es la que me gustaría que pudiéramos reflexionar. Aprovecho las preguntas
de todas las personas, de las casi, ahora mismo hay apuntadas casi 200 personas, ahora mismo tenemos casi 120 personas conectadas a esta webinar, se van incorporando mucho más, y déjenme que le presente a nuestros invitados, que me alegra mucho ver y casi saludar y tocar, y estar con ellos. Marta Serrano es la gerente de Sanidad y Salud Laboral de AENOR. Querida Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues muy bien, aquí resistiendo y encantada de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Saludo rápido a Federico Montilla, que es responsable del sur de Europa y Latinoamérica de Santa Fe Relocation. Ámbito internacional. Fede, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fran. Pues encantado de estar aquí y compartir pues un poco el feedback que tenemos de tanta gente alrededor del mundo, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludamos a una empresa puramente del sector, a Iván Lorca, Business Manager, cofundador de Virto Health. Querido Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Pues muy bien y muy contento de compartir con todos esta inteligencia colectiva para aportar más bienestar si cabe. Muchas gracias a Iván y a Virto Health. Gracias a Antonio Macías también, responsable de Iberia, de Edward Life Science. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes, Fran. Muy bien, estamos muy bien y bueno, con muchas ganas de compartir con vosotros la experiencia desde el día a día. Luego le contamos a todos nuestros seguidores tu empresa para que sea también un poco más conocida. Me alegra mucho saludar a Sonia Martínez, directora de ventas de App Spain. Querida Sonia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy bien. La verdad es que encantada de estar con vosotros y sobre todo de que vayamos a hablar de algo tan capital en este momento como es la salud y el bienestar de todos nosotros y los que trabajan en nuestros equipos. Muchas gracias, Sonia. Gracias también a José Juan Martín, CEO de OpenHR, con los que hablamos habitualmente de software y de recursos humanos y de muchas cosas más, pero saludamos ahora. José Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Bien, Fran, muchas gracias. Gracias, siempre es un placer estar con vosotros y debatir todos estos temas. Bueno, pues ayer hablábamos mucho en otra webinar del ámbito internacional. Hoy es cómo estamos en estos momentos, cómo están de verdad las empresas, y hay muchas que os están escuchando y os verán también en diferido. Aprovecho para saludar a todas las personas que estáis en diferido. ¿Cómo estamos preparados? ¿Cómo nos estamos preparando para la incorporación? Pero sin olvidar la salud, la visión emocional, física y mental. Si os parece, hacemos una ronda rápida. Si queréis, misma ronda de presentaciones para introducir el tema. 3 minutos, lo que consideréis, y luego abierto el debate también con el chat, que desde ya invito a que puedan preguntar todos nuestros seguidores. Marta, adelante, abres tú. Bueno, pues muchas gracias, de verdad, Fran, por invitarme a compartir con vosotros la experiencia que nosotros desde AENOR estamos recibiendo de nuestras empresas clientes. Mirad, en relación con lo que vamos a hablar, que es salud y empresa, nosotros lo que estamos viendo, lo que preveemos que va a haber fundamentalmente, va a ser 2 escenarios. Un primer escenario que es el del corto plazo, y desde el que ya sí que puedo decir que AENOR, el input que está recibiendo es que las organizaciones lo que quieren es hacer de una forma segura ese desescalado que vamos a decir, ¿no?, de sus trabajadores a una vuelta a la normalidad, a ese inicio de actividad de sus organizaciones. De manera que su preocupación fundamental está en aportar esa seguridad, esa disminución del riesgo, digamos, de infección del virus entre sus propios trabajadores, que sin duda afectaría mucho a su proceso productivo, pero también en el sector servicios a sus clientes. Y esa es la preocupación que tienen ahora, hacerlo con la mayor garantía de seguridad, en un contexto además difícil, porque es un contexto cambiante que en muchas ocasiones depende del momento epidemiológico en el que nos encontremos. Todos esperamos ese estudio de prevalencia, hay noticias de que es posible que haya un tratamiento, una vacuna. Entonces es un escenario cambiante. Es un escenario de inseguridad en cierta medida en la toma de decisiones, pero es un escenario a corto plazo en el que nos preocupa el virus, vamos a decirlo así. Pero lo más importante de todo es que yo sí que creo que el concepto de salud, y lo apuntabas tú al inicio, Fran,
ha venido para quedarse en las organizaciones. Esto evidentemente va a formar parte de esa nueva realidad de la que estamos hablando todos, y la salud, la preocupación por la salud, por nuestros empleados, por esa nueva adaptación que sin duda van a tener nuestras organizaciones en cuanto a sus fórmulas para trabajar, a las fórmulas para relacionarnos con los compañeros de trabajo, vamos a tener que abordar en un ámbito nuevo, en el que sin duda se va a cuidar muchísimo, 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 ya no al trabajador, sino a la persona, y desde el punto de vista más holístico, porque nos tenemos que dar cuenta, este impacto a la salud no ha venido desde el entorno laboral, ha venido desde fuera. Ya no estamos hablando solamente de salud laboral, de esa vinculación con el riesgo del trabajo. Estamos hablando de la salud holística, de una salud que impacta sobre el estado físico, pero que nos ha confinado, que ha influido en nuestro estado anímico. De manera que, de verdad, que en un corto plazo sí, me parece estupendo, asegurémonos de reducir ese impacto, digamos, físico del virus con nosotros, pero en ese camino hay un medio plazo en el que no olvidaremos sin duda todas las medidas de salud, de bienestar, de ese concepto transversal, sin duda, holístico de salud que vamos a tener que abordar, o sea, sin duda. Muchas gracias, Marta, interesantísimo. Federico Montilla, tu turno. Gracias, Fran. Pues, hombre, en primer lugar, estar muy de acuerdo con lo que dice Marta. Es decir, efectivamente aquí hay dos escenarios, uno el corto plazo y el medio o no tan corto. Quiero decir que al final no sabes dónde empieza uno y otro por qué. Pero está claro, una de las cosas que se plantea efectivamente es si hay que saber volver al mismo sitio. Primero habría que saber a dónde queremos volver, ¿no? Porque efectivamente el mismo sitio probablemente nunca más va a ser. Veo que, bueno, pues hoy muchas organizaciones se están replegando alas y bueno, seguro que será un impulso hacia un sitio donde, bueno, será más saludable, más inteligente, más seguro, por supuesto, y yo me atrevería a decir también más solidario, ¿no? Es decir, hemos aprendido, es cierto que el hombre tiene esa capacidad de adaptación y durante siglos nos hemos adaptado a cualquier entorno, y una vez más estamos en esa fase que yo creo que hay muchas cosas que nos llevamos de esta pandemia, ¿no? Los que probablemente tengan la posibilidad o tengamos la posibilidad de ejecutar esos aprendizajes en nuestras organizaciones, pues va a tener un impacto también muy positivo, ¿no? Entonces, yo, desde el punto de vista internacional un poco y en la parte en que nos toca, veo cómo se está produciendo ya ese aterrizaje en las organizaciones, por ejemplo, en China. Nosotros ya hemos abierto nuestras oficinas, yo me atrevería a decir casi con normalidad, lógicamente con un montón de protocolos, con un montón de detalles que antes no considerábamos, pero que ahora son parte imprescindible de la nueva hoja de ruta. Pero también es cierto que yo creo que en términos generales se ha demostrado que la mayor parte del personal prefiere distinguir espacios y tiempos, ¿no? Trabajar en la empresa el tiempo fijado, volver a casa para estar con los nuestros. Es decir, se dan situaciones un poco paradójicas hoy donde, bueno, pues estás en el trabajo, pero realmente estás en casa, pero no descansas porque estás en un entorno. Yo creo que los entornos, las personas tenemos esa tendencia natural a crear nuestros propios entornos que también nos ayudan al descanso. Y ahí yo creo que volveremos. En fin, se echa de menos al final pues un modo de vida que casi no nos dejaba vivir, se puede decir, pero es verdad que esa tendencia natural nuestra está ahí. Y no quería terminar sin comentar un estudio de movilidad que me ha llegado justo ayer, que se ha realizado por Price en las últimas semanas de confinamiento, pues un poco viendo qué planean las grandes empresas y el entorno del expatriado, que es especialmente duro, lógicamente, en estas condiciones, ¿no? Bueno, pues es una encuesta que se ha hecho a 350 empresas distintas de 8 sectores, han participado 37 localizaciones y en general la tendencia es que el 44% de ellos dicen que van a mantener un poco, vamos a decir, a posponer todas las decisiones que tienen que ver con internacionalización, ¿no? Entonces, es un reto que yo creo que también vamos a asumir
Por otro lado, el 30 y tantos % dice directamente que van a bajar su número de expatriación. Es decir, hoy ya se ha aprendido a teletrabajar y eso va a tener un impacto muy importante también en el futuro y en cómo hacemos las cosas. Yo veo, por otro lado, que es verdad que hay un porcentaje muy alto de gente que se han, en ese corto plazo, adaptado, enviando a la familia probablemente a origen y manteniéndose en una situación temporal que habrá que concretar más adelante. Pero bueno, es cierto que se manifiesta un aumento de la comunicación en estos meses y que eso viene también para quedarse, ¿no? Es decir, efectivamente, como decía Marta, la salud viene para quedarse, pero también esto. Yo creo que la comunicación, esa manera de comunicarnos, va a ser también muy distinta, ¿no? Acabo con una cosita que tengo de Telefónica, también de un webinar muy reciente, en la que ellos hablaban, bueno, cómo se enfrentan a la movilidad, que ha sido para ellos motor de desarrollo y motor de crecimiento, ¿no? Pues ellos dicen que van a seguir trabajando en eso porque favorece la atracción y la retención de talento, ¿no? Porque favorece el desarrollo de carrera, porque crea líderes globales. Al final yo creo que no va a ser tan distinto a como lo veníamos viendo, por lo menos en la parte internacional, aunque efectivamente en un primer corto plazo yo creo que sí que va a haber una reducción. Muy interesante. Ayer, por cierto, teníamos a responsables del área global de Telefónica. Lo pueden consultar hablando sobre esto que nos comentaba también Federico en el foro. Su responsable, Marta, estaba con nosotros ayer en una webinar que pueden consultar nuestros seguidores. Gracias, Federico Montilla, desde Santa Fe Relocation. Nos vamos con Iván Lorca desde Virtu Health. Adelante, Iván. Pues mira, Fran, yo me uno al hilo de lo que comentaba Marta. Y realmente llevándolo al ámbito personal ya de todas las personas que esto se ha hecho nuestro, ¿no? Que lo estamos viendo de forma personal. Nosotros en Virtu venimos desde hace ya 3 años intuyendo y viendo que había un movimiento global que va desde, o que venía trabajando desde el tratamiento hacia la prevención, ¿no? Y es en lo que queríamos trabajar. Es curioso, casi podría definir, o el significado de Virtu respondería a lo que tú estabas diciendo, es decir, las empresas ahora están buscando coordinadores de salud y bienestar en las empresas, ¿no? Virtu. Y es curioso cómo ocurren las cosas o para qué ocurren las cosas, ¿no? Porque viene a responder a eso y es lo que digo, hace 3 años veníamos trabajando en cómo podemos externalizar ese departamento de bienestar y salud de las empresas uniendo 2 cosas. Primero, ciencia y después tecnología. La tecnología es el vehículo. Hoy se ha demostrado, y dónde estamos todos esas 100 y pico personas reunidas, ¿no? Y la ciencia porque la tecnología es importante, pero es el vehículo, es la ciencia, es la metodología, es la base científica y la evidencia clínica la que nos demuestran que podemos implementar metodología con tecnología para hacer una cosa tan importante hoy, que es lo que hacemos desde Virtu, y es un acompañamiento y un seguimiento activo del empleado. Es decir, es una oportunidad para la empresa en la que, mediante la tecnología, podamos activar a las personas, y cuando digo activar, digo físicamente, como hablábamos, digo mentalmente y también socialmente, como decía Marta, en las relaciones personales tan necesarias, aún en la deslocalización o el confinamiento, ¿no? Y eso lo hacemos mediante una metodología que permite, como digo, activar a las personas, evaluar o diagnosticar su estado a partir de las cosas que están haciendo y también implementar una intervención en cuanto a las necesidades personales de cada uno, ¿vale? Entonces, cierro aquí, ¿no?, esta presentación, pero como bien decía Marta, ratifico el concepto del bienestar holístico. Ya no podemos fijarnos solo en nuestro cuerpo, también, además de nuestro cuerpo, en nuestra mente y además en las relaciones sociales. Son los 3 pilares fundamentales del bienestar, ¿no? Y es un poco a lo que responde Virtu. Por cierto, Iván, y todos los que estáis en el ámbito de la salud, nos tenéis que dar un consejo ya a todos, para ver que físicamente y desde el punto de vista nutricional también, qué hacer, porque ahí hay para todos los gustos, para todos los gustos ahí en estos momentos. Antonio Macías, tu turno, adelante. Bueno, Fran, muchas gracias. Y bueno, para aquellos que no me conocen, soy Antonio Macías y en la actualidad estoy liderando el área de recursos humanos en Edward Life Sciences para España y Portugal. ¿Quién es Edward Life Sciences? Pues somos una compañía global de dispositivos médicos que estamos impulsados por nuestra pasión por los pacientes y desarrollando aplicaciones innovadoras en el área de cirugía cardíaca, así como cuidados críticos y monitorización quirúrgica. Pues bien, para nosotros, para poder llevar a cabo nuestro propósito, que son nuestros pacientes, es crucial nuestros empleados, tanto desde el punto de vista físico, emocional y mental.
y es por ello que tenemos implementado un programa que llamamos Total Wellness Program y que está compuesto por 6 pilares, que son nutrición, prevención, educación, actividad física, educación financiera y servicios a la comunidad. Y sobre las cuestiones con las que abrías este webinar, sí que me gustaría remarcar lo siguiente. Lo primero, que gracias a un proyecto que realizamos el año pasado sobre Agile Working, con políticas de horario flexible y trabajo remoto, nosotros pudimos seguir trabajando desde casa cuando todo lo del tema COVID salió, bueno, incluso antes. Nosotros nos fuimos a trabajar desde casa antes del estado de alarma, sin ningún problema y sin ninguna implicación de productividad, de efectividad, ni desde el punto de vista de los empleados, que al final es lo más importante. Además, hemos sido lo suficientemente ágiles para virar nuestro modelo de bienestar para nuestros empleados y seguir ofreciéndoles estos servicios de forma virtual, como por ejemplo actividad física, yoga, mindfulness y formación. Además, muy importante en estos momentos que estamos viviendo, nuestros empleados tienen acceso 24 horas, 7 días a la semana a psicólogos que pueden ayudarles en la complicada situación que estamos pasando. Por otro lado, hablando un poco a corto o medio plazo, como bien mis compañeros decían, pues nosotros nos encontramos con 2 escenarios totalmente diferentes. Por un lado, los empleados que van a estar en la oficina y por otro lado, los empleados que no están en la oficina, como nuestra fuerza de ventas o nuestro personal que está en el laboratorio de producto. Entonces, las acciones van a tener que ser diferentes. Para la gente de oficina vamos a seguir trabajando desde casa todo el tiempo que sea necesario para asegurar la salud y seguridad de nuestros empleados, y en aquellos casos que no es posible, estamos y vamos a seguir suministrando el material de protección necesario para llevar a cabo la actividad laboral, y en este caso estamos trabajando codo con nuestro servicio de prevención ajeno. Por otro lado, en los casos que sea necesario asistir a la oficina por el perfil del puesto, bueno, estamos implementando medidas de distanciamiento y reducir el aforo en todas las dependencias, así como estrictas medidas de limpieza y desinfección. Y a medio plazo, y volviendo al punto de nuestro programa de bienestar que tenemos, pues vamos a seguir analizando y estamos analizando el modelo de empresa saludable que define AENOR y la Organización Mundial de la Salud, así como utilizando y probando nuevas herramientas y aplicaciones como Virtu para seguir construyendo un modelo holístico y ágil de bienestar. Y ya para cerrar, y ante la pregunta que tenemos en el webinar de cómo pueden reaccionar nuestros empleados ante la situación de vuelta a la normalidad, pues bueno, la reacción natural humana puede ser de luchar o volar, ¿no? Pues en ambos casos estamos preparados para seguir apoyando a nuestros empleados desde el aspecto físico, mental y emocional. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Muy interesante también. Vamos con el turno de la directora de ventas de App Spain, Sonia Martínez. Adelante, Sonia. Mirad, yo voy a enfocar mi intervención desde el punto de vista de la oportunidad. Voy a aportar la visión de la oportunidad de lo que esta situación tan sobrevenida nos puede suponer, ¿no? Fijaos, yo soy de la opinión de que tenemos por delante, organizaciones e individuos, una oportunidad única para construir un sentido diferente de comunidad. Y me refiero a la comunidad dentro de la organización en la que trabajamos, dentro de nuestra compañía, etc. Si yo como empleado siento que mi empresa se está preocupando por mí, que mi empresa, como decía Marta, está garantizando para cuando me vaya a incorporar a mi puesto físico de trabajo que se hagan las mayores garantías, está ayudándome a gestionar la incertidumbre laboral y de negocio, etcétera. Yo al final voy a responder, como apuntabais por ahí antes, con responsabilidad, con compromiso total, etcétera. Y eso al final es algo que espero de verdad que no se pierda cuando volvamos o vayamos a la nueva normalidad, que por ahí también decíais que a ver esa normalidad que acaba siendo, ¿no? Me parece que ese sentido de esa nueva comunidad o ese nuevo paradigma de relación empresa-empleado puede salir, si lo hacemos bien unos y otros, puede salir francamente fortalecida de esta situación. Igual
que también en algunos casos la relación entre compañeros, la relación entre manager y equipo, la relación transversal entre compañeros, otro tanto de lo mismo. Creo que es una oportunidad, insisto, en tener un nuevo sentido de la empresa como una verdadera comunidad en un momento dado, ¿vale? Con valores compartidos, demostrados, etc. Y también algo que demuestra, o sea, el simple hecho de que estemos teniendo este webinar, teniendo este debate, está claro que demuestra que el sentido de salud o el sentido de bienestar en las empresas ha dejado de ser aquella concepción tradicional de la prevención de riesgos laborales exclusivamente o una encuesta de salud una vez al año a la importancia que tiene la promoción de la salud, el trabajar y el incentivar que desde el punto de vista de la empresa se favorezca el hecho de que el empleado se cuide. Y ahí también creo que el concepto de bienestar también para todos nosotros, queramos o no, va a cambiar, ya no va a significar lo mismo. Bienestar ahora, si pensáis en lo que significa para cada uno de vosotros, tendrá un matiz, pero al final bienestar es, me encuentro bien, estoy sano afortunadamente, ¿vale? Me encuentro bien, mi entorno es seguro, puedo conciliar, fijaos la importancia. Es decir, es imposible que yo tenga bienestar si no soy capaz de conciliar a los niños que tengo en casa con mi trabajo, etcétera, ¿vale? Puedo conciliar, puedo sacar adelante mi trabajo con la satisfacción de que acaba la jornada y lo he podido realizar, ¿no? Puedo hacer ejercicio, puedo cuidar mi cuerpo y puedo buscar el equilibrio ese con la mente, ¿no? He estado leyendo que el IS, no sé el año exacto, pero el IS hizo un estudio llamado Productividad y Empresa Saludable, ¿vale? Con dos conclusiones clarísimas. Decía que las empresas españolas tienen un importante, o tenían, porque está claro que esto ya es pasado, ¿vale? Tenían un importante retraso en la promoción de hábitos saludables en sus plantillas, ¿vale? Respecto a otras sociedades, vamos a decir, de primer mundo, y que cuando había acciones de este tipo de promoción de la salud eran o bien acciones de carácter aislado o bien, en cualquier caso, no formaban parte de una estrategia global, ¿vale? De ese concepto del total wellness que habéis apuntado o del bienestar holístico, de alguna manera. Yo estoy convencida que esto, si va a haber un antes y un después en muchas cosas, desde luego va a ser uno de esos puntos. Es decir, la empresa ya no puede obviar la importancia de cuidar a su trabajador, porque además, si algo ha servido, si de algo ha servido toda esta crisis o esta situación sobrevenida es para humanizarnos a todos y para saber que todos somos igual de importantes, todos somos igual de vulnerables, seas el CEO o seas cualquier colaborador de cualquier miembro de cualquier equipo, si algo ha servido es para humanizarnos. Y en ese concepto de los recursos humanos y de la humanidad, y de lo humanos que somos todos nosotros, la empresa no puede dejar ya de poner foco en cuidar a las personas. Interesantísimo, Sonia, el aspecto de que incorporas a la tertulia de humanización, que es clave en estos momentos. Humanizarnos cada vez más cerca de la tecnología. José Juan, bueno, los webinars, desde que comenzamos con los webinars ahora, hay muchos webinars. Insisto, que las personas, vuestras opiniones marcarán la calidad de esa webinar, pero llegarán muchas cosas más. ¿Cómo ves el entorno de esa incorporación física, también emocional? ¿Y qué papel juega la tecnología en todo esto, José Juan? Bueno, a la pregunta, Fran, a la pregunta si estamos preparados, bueno, desde OpenHR nuestro objetivo es que las empresas estén preparadas y tengan el software y las herramientas necesarias para gestionar estas épocas de crisis, estas épocas de comunicación. Pero bueno, nos centramos en el tema de la salud y claro, es verdad lo que han dicho todos los compañeros, la salud ha impactado, pero ha impactado de distintas formas dependiendo del prisma. O sea, la salud en las personas, como personas, nos ha llegado algo y nos ha cambiado. O sea, nos ha metido en casa, ha cambiado nuestros hábitos de compra. O sea, lo que antes no pensábamos o usábamos de una forma esporádica se ha convertido en primordial. O sea, hemos cambiado como personas. Nuestra vida no era la vida que teníamos. Entonces, hemos visto que esa salud que podían ser de películas de televisión, esas cosas que podían pasar, han llegado, están aquí, están delante, la estamos sufriendo y eso ha impactado a la persona. Pero también ha impactado al empleado, porque cuando hablamos de salud no solo hablamos de salud física,
también hablamos de salud emocional. Y dentro de nuestra salud emocional también es importante nuestra faceta de profesional, nuestra faceta de creador de trabajo, de valor. Y eso también nos ha cambiado. O sea, muchos no pensaban trabajar desde su casa y están trabajando desde su casa. Y esa faceta la tenemos que cuidar. Una persona es algo completo, no es solo la parte física de no tener fiebre, es también la salud emocional de seguir siendo útil, de seguir estando en una organización y de seguir creando una actividad. Y ha cambiado también a las organizaciones, ha cambiado a las empresas. La salud ha entrado en las empresas no ya como algo de los partes de trabajo, de la IT, de, bueno, sí, que me gusta que sean sanos y atléticos. No, no. O sea, ha puesto a la persona en mayúscula en el primer fotograma y ha dicho, y sin esto no tenemos productividad, no tenemos empresa. Sin esto y sin toda la cadena de mando. O sea, una organización, una empresa, son las personas que lo componen y los procedimientos y la organización que se hacen que esas personas produzcan un valor. Y esa organización tenemos que llevarla también ahora. La salud no puede haber impactado en romper toda nuestra cadena de mando ni nuestra cadena de valor. Todo eso es una amalgama, es lo que la salud ha puesto de relieve y que tenemos que evaluar. Y al final es la solución de todo, porque no es la solución de una parte, es la solución de todo. Creo, y efectivamente lo han comentado algunos de mis compañeros y tal, no es un antes y un después, no es volver, no volvemos, nunca volvemos. Podemos tener la ilusión de que volvemos o la ilusión de que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero no es verdad. Evolucionamos, aprendemos, que es lo que nos tiene, lo que nos define como ser humano, es el constante aprendizaje, y eso nos lleva a una evolución. Evolución de las personas, evolución de los empleados y evolución de las organizaciones y de las empresas. Creo que eso es lo que tenemos que trabajar. Pues muy interesante todas las intervenciones, cómo están nuestras plantillas, cómo va a influir la salud desde el COVID, oportunidades, qué elementos son fundamentales para el regreso de la normalidad, a la normalidad, cómo reaccionan nuestros empleados. Yo he tomado muchísimas notas, muchísimas reflexiones. Animo al chat, que se empieza a animar siempre conforme vais acabando. Hay ya una serie de preguntas, pero si me permitís, abro un debate ya. No miro a nadie, ni pregunto a nadie, enseguida me voy al chat, pero hay un aspecto que creo que comentaba Marta, que me parece que es redundante y muy interesante en vuestras intervenciones, ¿no? Que es la importancia de la persona, la importancia de lo individual en este entorno futuro, que si antes era importante, sí, ahora, desde la visión empresarial, desde la visión emocional y personal y desde la visión de recursos humanos, va a ser todavía más importante. Esa persona, usted que nos está viendo, con nombres y apellidos, que pertenece a una empresa multinacional, pyme o su propia organización, ¿qué papel va a jugar como individual dentro del estado de salud? Me parece interesante esta cuestión, no sé si queréis decir alguna cosa. Está abierto el debate. Bueno, me lanzo yo, Fran, va. Adelante, Iván. Yo creo que no hay, o sea, es obviamente importante que lo veamos desde el punto de vista individual, pero no hay un individual sino un colectivo. Es decir, sabemos que el ser humano es grupal antes que individual, ¿no? Es cierto que el confinamiento nos ha llevado a esta casi individualización forzada o impuesta, pero lo que debemos buscar y es impepinable, es cómo mantenemos ese bienestar bajo los tres pilares físico, mental y social, cómo mantenemos esa conexión, ¿no? Y obviamente hay que buscar las herramientas, las hay, es posible, nosotros lo estamos haciendo porque es indudable y que ya tenemos que ir a lo natural, a lo real, y que las personas reales tenemos que marcar un propósito. Es decir, ese personal, esa parte psicológica, esa parte del yo cómo estoy, cómo me cuido físicamente, pero cómo me va a impactar, como también decía Marta, ¿no? En lo psicológico, en ese estrés, en esa ansiedad. Por tanto, yo creo que todo el mundo sabemos, como personas individuales, que tenemos que alimentarnos mejor o movernos más, ¿no? Por ir a algo muy, muy básico. La pregunta es cómo lo hacemos, ¿no? O quién puede acompañarme, o quién puede darme las herramientas concretas para que lo haga sin emborracharme en la sobreinformación que hay muchísima, ¿no? Y hay que filtrarla y hay que ir a aquello que es eficiente, ¿no? Por tanto, absolutamente creo que el acompañamiento está ahí, es decir, cómo podemos ayudar, y yo creo que
romper una lanza a favor de que después de ese webinar quedara claro que lo que estamos explicando y proponiendo, más allá del webinar, la información y la charla, es que tenemos las herramientas, tenemos los recursos para acompañar a las personas en aquello que necesita cada persona. ¿Alguna otra opinión? Yo, sí, siguiendo un poco en la línea que comentabas, creo que precisamente esa cercanía que se pone de manifiesto tan evidente y necesaria en esta época, y que, bueno, pues ahora volviendo a la encuesta que manejaba antes de Price con los expatriados, dice que una vez superado el tema de la salud, ¿qué otra cosa era una prioridad para vosotros en ese? Y todos manifestaban lo mismo, ¿no? Esa necesidad de cercanía, esa necesidad de comunicación, y que efectivamente tiene que iniciarse ya. Es decir, la vuelta no es algo que pasará en la segunda, tercera fase o en la no se sabe qué fase, sino que es una situación que ya se inicia desde el momento de la propia crisis. Es decir, esto nos ha llevado a esa cercanía, tenemos que mantenerla. En el caso de los expatriados también, volviendo a lo mío, pues es tan vital, pero yo creo que para cualquiera. Para nosotros, yo el otro día preguntaba en mi organización también, oye, ¿qué pensáis que es importante para vosotros a la hora de volver? Todo el mundo decía lo mismo, ¿no? Decir, oye, que se nos valore ya como personas, como decía precisamente antes Iván, ¿no? Yo creo que efectivamente esa es la línea. Muy bien, pues si os parece, yo voy a intentar resumir y lanzo preguntas, y quien quiera pues las puede, a no ser que vea a alguien que va muy directa, alguno de vosotros. Bueno, preguntan, voy por orden. Oye, ese estudio que mencionabais, si no lo pueden pasar, bueno, no sé si yo creo que es el estudio que mencionaba Sonia, te podemos poner, Marina, en contacto con Sonia, y a través de ella pues ya canalizáis ese estudio. Enrique pregunta que ¿por qué no hay alguien en la webinar que hable desde el punto de vista psicológico en el ámbito emocional y mental? Pregunta también de Óscar Pérez González. Bueno, yo creo que hemos tocado muchos aspectos emocionales y mentales, ¿no, Marta? Y sobre todo psicológicos, también hablando de lo propio individual, ¿no? En este caso. No sé si podrías mencionar algo de esto. Yo vuelvo un poco a lo mismo, a dos escenarios distintos. Y además que todos hemos coincidido y que lo estamos viendo, que realmente ahora lo emocional es la incertidumbre. Y por eso es tan importante, y creo que es un tema que también se tiene que tener en cuenta, el tema de la comunicación, de esa comunicación de la organización. Hemos hablado de estamentos, hemos hablado de un montón de cosas, una comunicación clara, porque el empleado ahora tiene una incertidumbre brutal, pero es una incertidumbre en el corto plazo y que afecta, como estamos diciendo, a los tres paradigmas, a su propia salud. Está preocupado de qué manera le van a proteger cuando vuelva o cuando ya esté trabajando en su cadena de montaje, cómo le van a proteger, si los EPIs van a ser adecuados, etcétera, etcétera. Y le preocupa esa inestabilidad. Madre mía, a ver si al final vamos a tener que recortar la presa. El mensaje ahí de la organización a nivel de la alta dirección, un mensaje claro, contundente, tiene que ser, vamos, fundamental. Yo creo que mejor que cualquier psicofármaco. O sea, eso es lo mejor, la comunicación directa, ¿vale? A nivel social, lo que te rodea, esa incertidumbre. Y luego es otra incertidumbre, si queréis, ¿no? La incertidumbre de esa nueva manera de relacionarnos y del trabajo. Y para eso, imaginaos, en el corto plazo yo veo sobre todo la seguridad, tanto física como del propio trabajo, de la consecución del trabajo, para lo cual muy importante, medidas adoptadas y mensajes claros de la organización. Pero luego hay un más allá, y siempre hablando desde el punto de vista más psicológico, en el que inciden diferentes factores. Está cuando volvamos otra vez, ¿cómo vamos a volver? Pero para eso, de verdad, vamos a necesitar tiempo. Y a partir de ahí, y yo soy muy de datos, a partir de ahí lo que tendremos que tener, sobre todo para hacer planes ad hoc, es métodos, mediante encuestas validadas que nos digan cómo están nuestros empleados, mediante a lo mejor incluso estudios de bajas laborales. ¿Por qué determinado motivo? ¿Qué le está pasando a mi plantilla una vez que venga?
porque sabemos que hay muchas bajas que están en el entorno también psicológico y que nos pueden dar pistas de una realidad de la organización, una realidad que hay que medir, que hay que ver, porque será la mejor manera de abordarla con medidas que impacten realmente en el mal que haya. Es que hay que ser pragmático. Entonces, ahora, en el corto, por Dios, o sea, que no me pase nada, que el virus no incida y sobre todo que no le pase nada también a mi trabajo, que es, al final es mi familia. Y en el largo, por supuesto que sí, un invigilando con medidas y con datos que podemos obtener de esa nueva normalidad. Muy interesante. Preguntan también, no sé si Sonia a lo mejor quería comentar algo o alguien sobre el tema de cómo se podría trabajar la conciliación familiar con personas de atención directa, ¿no? Cuyo trabajo es presencial. No sé si alguien tiene alguna cuestión. Yo creo que se refiere también a la alteración que se ha podido producir en su situación. Al estar muy presencial pasa a estar como muy de forma conectada y teletrabajando y no se está acostumbrado. Y es más, esto va a seguir así. Bueno, yo no sé si habéis visto hace unos minutos que he tenido una artista invitada en el webinar, ha venido mi hija, es decir, no te has dado cuenta, pero... No lo he visto. Bueno, pues esto es algo que fijaos, que también nos hemos adaptado a ello, evidentemente porque no nos ha quedado más remedio, ¿no? Pero yo os puedo asegurar que hace semanas, cuando nos confinamos, para mí era como, ¿cómo van a aparecer mis hijos, ya no digo en un webinar, en una reunión con un cliente, aunque sea videollamada? O sea, te resultaba súper chocante, ahora ya nos resulta natural. O sea, no te has dado cuenta que se parecía a mi hija porque ya no nos llama la atención. ¿Por qué? Porque es una situación, evidentemente, con la que todos convivimos. Pero no cabe duda que es un elemento de estrés añadido, no cabe duda. Es decir, cuando estamos hablando o estamos planteándonos la reincorporación en condiciones de garantía de salud a nuestros puestos físicos de trabajo, evidentemente los que tenemos hijos o otro tipo de dependientes a su vez, decimos fenomenal, pero no tengo resuelta esa parte y eso os aseguro que es un elemento de preocupación añadida importante, por no hablar, que los que tengáis niños lo entenderéis también, por no hablar del tema de sí, o sea, trabajo como nunca, tal, y cuando acabo, por cierto, me pongo a dar clase, ¿no? Es algo que es verdad que ha requerido de un grado de organización adicional importante para los que tenemos ese tipo de situación, ¿no? La conciliación siempre ha sido importante en este momento más. Y ya que he cogido la palabra, muy rápido, a lo que ha comentado Marta, y hablando de salud emocional, etcétera, la conciliación es un elemento más, insisto, de eso, ¿no? Pero quería aportar que, evidentemente no soy psicóloga, soy usuaria, o sea, soy persona a la que todo esto afecta, ¿no? Una cosa está clara y volviendo al concepto total wellness, etcétera, que hemos venido hablando durante toda esta ya 43 minutos que venimos hablando. Alimentación saludable, bienestar emocional / salud mental, con todo lo que ello implica, ¿vale? Ejercicio físico, salud cardiovascular son elementos que se retroalimentan entre sí, se influyen absolutamente entre sí. Es muy difícil que uno o alguno de esos elementos lo tengamos absolutamente equilibrado y estemos fallando absolutamente en otro. No es coherente. Tiene que haber un equilibrio entre todas ellas. Por eso la importancia que hablábamos, lo decía también Iván, etcétera, la importancia de, oye, pues programas o iniciativas de promoción de la salud con ese enfoque multidisciplinar, en el que a lo mejor unas personas tienen que hacer un poco más de foco en unas cosas y otras en otro, pero que al fin y al cabo hay que abordarlo desde todos esos puntos de vista. ¿Cómo están las empresas a nivel emocional? Os preguntan, yo creo que eso algo hemos dicho. Quería preguntar, gracias Raquel, medidas concretas que propondríais en las organizaciones para cuidar la gestión de las emociones. Al menos decirnos una, dos, alguna medida que veáis que está siendo interesante. Por ejemplo, como responsable de recursos humanos, Antonio, ¿qué nos puedes decir respecto a esto? Sí, pues bueno, nosotros hemos hecho varias acciones. Hemos tenido seminarios con psicólogos en el que nos han explicado y tratado de hacer entender cómo funcionan nuestras emociones y además en estas situaciones y cómo poder gestionarlo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, pues tenemos de forma semanal diferentes grupos de meditación
en el que bueno, tratamos diferentes temas adecuados a la situación actual que, bueno, que nos permiten poder entender mejor qué nos está pasando, ¿no? Esta pregunta está saliendo en casi todas las webinars. ¿Habrá reducción de personal dado el nuevo estilo de trabajo? Preguntan. ¿Qué nuevos recursos humanos se requerirán en la empresa? Gran pregunta, gran pregunta. Bueno, vamos a preguntarle primero al director de recursos humanos que tenemos con nosotros hoy y luego si quiere alguien decir algo, adelante. Antonio. Bueno, empiezo por la parte de recursos humanos. Bueno, quien me conoce sabe que yo no vengo de recursos humanos de toda la vida, soy ingeniero mecánico y biomédico y me he movido a recursos humanos por la pasión que tengo por las personas. Entonces, para mí el nuevo recursos humanos no es nuevo, o sea, ya viene. El recursos humanos nuevo es un departamento, un área, una persona que está cercano a las personas y que trabaja para y con las personas y al final es un partner. El recurso humanos administrativo está muerto desde hace ya mucho tiempo y se busca un recurso humanos más cercano a las personas, vuelvo a repetir, y sobre todo que esté desde la alta dirección, que esté junto a los equipos de dirección marcando las pautas, siempre teniendo en cuenta las necesidades de todos los empleados. Interesantísimo. Nos quedan máximo 10 minutos de webinar y siguen llegando preguntas. Hay mucho interés por todo lo que estáis diciendo. Marta, dicen a ver cómo, Jaime, Joima Panisello se lleva tu idea de la comunicación antes que cualquier psicofármaco. Bueno, se la lleva él y yo también, que la desarrollaremos porque me ha encantado, ¿no? José García, ¿creéis que el teletrabajo ha fomentado el individualismo? Esto es una cuestión también muy, muy interesante. Trabajamos con la tecnología, eso va para José Juan, la tecnología, y para alguien que quiera contestar también, pero ese individualismo muchas veces no convivimos con el resto de compañeros, nos metemos o en el salón de nuestra casa, o en el despacho de nuestra casa, o en la habitación que tengamos, y estamos solos con la tecnología y con mucha gente. ¿Qué opináis sobre esto? Bueno, desde el punto de vista de la tecnología, el individualismo, realmente no creo que haya fomentado el individualismo. Creo que lo que ha descubierto o ha dado a conocer a las personas es que son trabajadores que tienen un objetivo y que ya no me puedo trabajar en equipo, pero tengo algo que hacer y lo tengo que hacer yo. Entonces, lo que me he dado cuenta es que no trabajo, lo que me da el teletrabajo es que no hago trabajo cuando voy y hago presencialismo en una mesa o solo cuando voy a un sitio, sino que tengo algo que hacer y lo tengo que hacer yo, independiente del entorno. Entonces, creo que lo que ha hecho es más consciente del trabajo y del tiempo del trabajo y del resultado. O sea, creo que no nos ha aislado. Creo que todo el mundo hemos ido como locos a las redes sociales y hemos querido hablar con todos los compañeros. No, creo que nos ha hecho más conscientes. Yo, si me dejáis, es que soy de las que piensa que realmente esto no es una situación de teletrabajo normal. Lo decía Sonia antes, pues efectivamente, es raro que el mío no haya aparecido por aquí, o sea, porque vienen, te preguntan, no es una situación de teletrabajo normal. Esto no es el teletrabajo y no deberíamos analizarlo como tal. Y luego porque además, y eso es una opinión personal, de Marta Serrano, realmente creo, y hablaban en el chat algo del aumento de la productividad. Mire, yo no sé hasta qué punto efectivamente esa pérdida que apuntaban de poder perder el trabajo ha podido influir. Pero yo sobre todo también lo que creo que debemos, y aquí creo que la componente emocional es muy importante, debemos de pensar que también es que a veces que no teníamos otra cosa que hacer, es que estábamos confinados. Entonces, pues muchas veces hasta el ordenador estaba ahí y tú te sentías como acompañado por él. Y la tecnología nos ha puesto además de la mano. Yo creo que no me he reunido tantas veces, porque, es decir, yo con compañeros, formo parte de algunos comités, etcétera, porque, bueno, pues esto, AENOR, que es muy transversal como se imaginan,
yo, la única médico de AENOR, pues, y el virus, pues entonces soy la más importante del mundo. Entonces he estado en muchísimas reuniones, abordando temas de equipos de protección con China, abordando trabajo con el ministerio, abordando. Me he reunido más que nunca. Entonces, entiéndanme, yo sobre todo lo que quiero compartir, de verdad, es que esto no debemos analizarlo como el teletrabajo, o al menos como el teletrabajo de antes. Ya sé que estamos marcando mucho los hitos del antes y el después, pero esto no es el teletrabajo, es un contexto distinto, muy, muy, muy distinto. Y así tenemos que analizarlo con todos los sesgos, con muchos sesgos. Hablaban también, estamos en los últimos minutos, bueno, uno está, resumo, en una situación de trabajo en remoto, de situación de ERTES, no sabe si después del ERTE viene el ERE, está preocupado por cobrar, está preocupado por los ingresos, por los datos, por la exigencia. Pregunta, ¿no pensáis que el trabajo emocional, formativo y de comunicación de las estrategias es indispensable desde ya? ¿Iván? Me lanzo. Sí. ¿O Federico? No, por favor, Iván. Gracias, Federico. Bueno, yo hacía el apunte a esta pregunta, este comentario, Fran, pues viene también a responder y a todo lo que estamos viendo en el hilo de las preguntas, que casi todas apuntan a la parte del bienestar emocional o mental, ¿no? que dentro de ese ámbito. Yo hago un comentario personal, opinión personal. Creo que venimos un momento de aceleración absoluta. Todos llegábamos tarde, respondíamos los mail tarde y además nos disculpábamos por ello, ¿no? Y vivíamos en esa tensión constante y aceleración máxima. Creo que tenemos que romper con el querer implementar soluciones rápidas ipso facto y porque nos den pues, esa solución y esa promesa mágica que va a solucionarse rápido. El bienestar emocional, el bienestar mental tan importante, no sé si más que el físico, pero absolutamente son todos transversales, es necesario acompañarlo. Es necesario no imponer, y me lanzo a la piscina, y los que me conocéis sabéis que soy muy directo, venimos de la época del mindfulness. El mindfulness es una partida, es una parcelita de toda una terapia contemplativa mucho más amplia, pero hay que abordarlo no como, esta es la solución, vamos todos a hacer mindfulness, atención plena. No, la atención plena es una parte, el propósito es otra. Al final lo que tenemos que ser capaces, y la tecnología nos lo permite, aún en ese individualismo o en ese exceso de productividad, no, en la situación actual la tecnología, repito, es un vehículo que nos permite acompañar e implementar esas metodologías, pero tienen que ser metodologías y tienen que ser, como decía Marga, ¿no? Con base científica. Y es lo que personalmente nosotros a nivel de compañía hemos trabajado, donde hay un equipo científico y un equipo que en todo ese trabajo estamos ayudando a acompañar en un proceso que va a ser medio o largo y en el que lo que se trata es que cada persona individualmente permita conocerse, saber cuál es su necesidad y nosotros darle la solución. Porque venimos de, esta es la solución, esta es la dieta, hacerla todos y el café para todos. Y eso no es bueno. Ni los 10.000 pasos para todos, porque unos son 6.000 y otros son 5.000, ni el mindfulness para todos, ¿no? Entonces yo quería hacer ese apunte porque he visto varias dudas ahí en cuanto a ¿cómo hacemos la gestión emocional? ¿Se puede hacer? Por supuesto. No va a ser rápido, ipso facto, para allá. Es un trabajo que la salud es para toda la vida, hasta que se nos acabe la vida, pero es para toda la vida. Entonces, en eso las empresas tienen y tenemos que aprender en que el acompañamiento, lo hemos hecho durante todo el webinar, es algo constante, ya no es algo estratégico, es algo táctico, es algo de negocio porque impacta de forma transversal en toda la compañía. Y se tiene que ver, y ya con esto acabo y te dejo, Federico, como decía Marta al inicio, las empresas deben ver la salud y el bienestar como algo que ya no es salud es para el enfermo y el paciente y bienestar para el saludable. Esa línea se ha roto, se ha desdibujado. El bienestar es esa promoción y la prevención para evitar que luego me ponga enfermo, y si viene la genética y nos fastidia, pues también saberlo cómo trabajar, ¿no? Entonces... Federico, sí, adelante. No, yo solo quería a ver, yo en la pregunta veía un poco entre líneas, leía que, bueno, hasta ahora hemos combatido un virus físico, biológico, dramático, pero al final muy fácil de detectar, entre comillas. Pero ahora hay otro virus, que es el virus económico, que nos viene por detrás, que no es tan fácil, probablemente no es tan manejable, y probablemente no hay que enfocarlo tanto desde el punto de vista solamente de la salud, sino también efectivamente desde la salud mental que nos invita a, bueno, pues sobre todo a informarnos, ¿no? Yo creo que la única manera de vencer el miedo es informarse, es manejarse en una situación muy confusa, que es la que vivimos, pero con un virus también que lo tenemos ahí, ¿no? Encima de la mesa.
Antonio, un minuto porque te preguntaban sobre el papel de empresa local frente a matriz internacional, ¿no? ¿Cómo funciona ese equilibrio? ¿Estáis alineados? ¿Cómo integráis bueno, todo lo marcado por la ley? En fin, tienes un minuto. Sí, pues bueno, es una gran pregunta y es con lo que nos encontramos todos los días. Afortunadamente, desde la matriz vienen marcadas unas líneas y bueno, y luego aquí a nivel de país o de región, pues tienes que ir adaptándolo zona por zona, país por país, a lo que te marque las diferentes legislaciones. Afortunadamente, en nuestra compañía estamos bastante alineados desde corporación hasta aquí a nivel local y eso nos hace las cosas más fáciles. Pero sí, hay un gran trabajo detrás para eso. Muy bien, pues hay más cuestiones, más preguntas, pero no hay más tiempo, ¿no? Los que estamos dedicando mucho tiempo al estudio de esta nueva situación, créanme, y vamos a tener novedades dentro de muy pronto desde el punto de vista de comunicación y de comunicación interna, donde hay mucho que reflexionar y mucho que pensar. Lo primero que estamos analizando es que hay un tiempo también de transmisión y de mensaje en la webinar y en el teletrabajo que es no más de 50 minutos, de una hora, aunque podemos estar generando. Pero yo diría que la primera idea que saco es que COVID-19 estamos preparados para la incorporación a nuestras empresas desde una visión emocional, física y mental. Uno, ha cumplido un primer espacio de debate porque en 2 semanas, les adelanto, y así improvisamos con contenido en el foro de recursos humanos, en 2 semanas creo que ha habido mucho interés por estas cuestiones y el club de People HR con vosotros y con más personas que vayan incorporándose, más directores de recursos humanos, más hombres de salud y sanidad. Llevaremos 2 semanas más y podemos analizar un poco cómo va evolucionando. Y en 2 semanas vamos a montar una webinar diferente con vídeos, con entrevistas, para complementar, dado el interés que está habiendo en todas estas cuestiones. Y agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado, lo individual, la comunicación, las fortalezas, la humanización, lo internacional adaptado a lo y efectivamente, cómo no, el propio miedo también que hay en distintos entornos económicos y sanitarios y lo más importante, el termómetro de la confianza, ¿no? ¿Cuál es nuestra confianza en estos momentos? Eso es lo que va a marcar el éxito personal, el éxito profesional y el éxito empresarial también de las organizaciones. El nivel de confianza dentro de ese compromiso que tenemos todos, que seamos capaces de generar los líderes, los menos líderes, las pymes, las organizaciones, los grandes. Os agradezco, doctora Serrano, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Marta. A vosotros, muchísimas gracias. Un placer como siempre. Gracias, Federico, desde Santa Fe Relocation. Muchísimas gracias. Gracias, Iván Lorca, desde Virto Health. Seguiremos hablando con Virto. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Te dejamos ya, que veo que tienes muchas webinars por ahí con todo tu equipo. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias, como siempre, a Sonia, a App Spain, por estar con nosotros. Gracias, Sonia. Gracias. Que lo que hemos aprendido con todo esto se quede para enriquecernos. Eso es. Pues muchísimas gracias. José Juan, nos seguimos viendo en próximas webinars y muchísimas gracias. Nos seguimos viendo, Fran. Pues gracias a todas las personas que han estado en Twitter y enseguida, en unas horas, reportaje lo tienen en www.fororecursoshumanos.com. Animaros a que estéis en las news del foro y lo que estamos potenciando, el canal Foro Recursos Humanos TV en YouTube, que vamos a tener muchas novedades ahí. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Adiós.